Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la sesión de hoy día. El día de hoy revisaremos algunos aspectos clave que necesitamos para armar una estrategia sólida, una estrategia de ciberseguridad para el 2022. Quería recordarles que estaremos atentos a todas sus participaciones a través del chat, a través del Q&A, así como que la sesión está siendo grabada para poder compartirla con ustedes posteriormente. Eh, Comentarles que esta es la primera de dos sesiones. Está siendo la sesión ejecutiva y el jueves con una perspectiva técnica de este tema. Adicionalmente, si tuvieran dudas posterior a la sesión, vamos a tener un periodo de asesoría gratuito con los participantes que tengan dudas para poder ayudarlos en los temas que vamos a tocar el día de hoy. Luego del evento, al compartirles la grabación, pasaremos la información para que puedan contactarse con nosotros para solicitar el apoyo. Hoy les presentamos este webinar gracias al sponsorship de Triple Jump. Nos acompaña Juan Luis de su equipo, quien quería darnos unas palabras de bienvenida. Adelante, Juan Luis. Gracias, Sebastián. Primero, bienvenidos a todos. Les agradezco por unirse a esta sesión webinar. Esta y la del día jueves es la última que estamos presentando este 2021. Triple Jump está facilitando esta nueva sesión sobre ciberseguridad, sobre la estrategia o la importancia y las recomendaciones a la hora de desarrollar una estrategia de seguridad como parte de nuestro programa online para recuperarse y hacer una transición a una nueva normalidad para nosotros como instituciones financieras y para nuestros clientes. Con esta iniciativa buscamos ayudar a las instituciones financieras en el sector de la inclusión financiera a fortalecer sus capacidades para enfrentar mejor los desafíos que las instituciones y las mismas personas se enfrentan en esta actualidad. Estamos, espero, saliendo ya de esa crisis COVID, pero tenemos que estar muy atentos y a la expectativa de lo que pueda pasar. Pero sea como sea, las cosas no van a regresar a ser como van a ser antes. Hay algunos cambios en nuestros comportamientos, en nuestras maneras, en los riesgos de, de, que implican nuestro modelo de negocios y tenemos que ajustarnos a esas nuevas situaciones. Quiero presentar, bueno, y dejarlos con las manos muy profesionales y capaces de los consultores de Axus para que puedan presentarles esta nueva sesión del día de hoy. Muchas gracias. Adelante, Sebastián, equipo. Gracias, Juan Luis. Eh, un poco hablando en quiénes somos nosotros, les saludo a Sebastián Chinga, parte del equipo, y quería presentarles a los que aún no conocen a Axus, quiénes somos. Nosotros en Axus enfocamos el principio de creación de valor. Entendemos que el éxito del cambio tecnológico no se basa solo en las tecnologías, sino también en los procesos, en cómo hacemos las cosas, y principalmente en las personas, que son quienes van a ejecutar los procesos. Es por eso que contamos con tres líneas de negocio. Primero, la transformación digital, donde definimos la hoja de ruta que determina cuáles son los procesos de mayor impacto, las soluciones a implementar y los cambios culturales que vamos a tener que lograr. La línea de ciberseguridad que nos trae a la sesión de hoy, donde fortalecemos la postura de seguridad de las organizaciones, buscando siempre priorizar la mitigación del riesgo con iniciativas de alto impacto. Y finalmente el departamento de Learning que busca fortalecer las capacidades digitales de nuestros colaboradores, buscando aumentar eficiencias y el impacto que logren en su labor en un mundo cada vez más digital y más interconectado. Algunas de nuestras certificaciones relevantes hoy, vamos a ver algunos de estos estándares de seguridad en la sesión. Y finalmente los expositores. El día de hoy nos acompañan Francisco Valreta, CEO de nuestra organización, con amplia experiencia en gestión de operaciones y risk management, particularmente con amplia experiencia en la industria de seguros. Y Carlos Morales. Carlos es líder de nuestra área de ciberseguridad y igual cuenta con amplia experiencia en el sector financiero. Él ha sido líder del Comité de Seguridad de la Información de la Asociación de Bancos acá en Perú, el ASBank,
y bueno, además de contar con varias certificaciones relevantes. La agenda que tendremos el día de hoy, tenemos 1 hora y media de sesión donde empezaremos por ver una parte introductoria de cómo necesitamos nosotros como proveedores de servicios financieros adaptar nuestra estrategia de ciberseguridad al nuevo entorno, y conocemos como la nueva normal. Pasaremos a ver cómo es que podemos minimizar el impacto potencial de un incidente de ciberseguridad, qué acciones podemos tomar y algunos siguientes pasos que les dejaremos para que puedan evaluar su postura y ver cómo aplicar esto en sus organizaciones. Entonces, sin más preámbulos, les dejo con Francisco Galarreta para empezar a hablar de esos temas. Adelante, Francisco. Me parece que te quedaste con el Sí, mute justo. y justo permíteme compartir también. Justo ya deberías tener las credenciales. Es perfecto, sí. Avísame cuando se vea de modo presentación, por favor. Fernando. Ahí lo vemos. Perfecto. Acá solamente añadir que esta discusión la vamos a tener desde un alto nivel y siempre centrada en la realidad y necesidades de los servicios financieros y de las instituciones microfinancieras que tienen pues necesidades y realidades específicas que han sido muy, digamos, que deben ser atendidas en este nuevo entorno en el que nos encontramos. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? Vamos a ver en la parte de las necesidades y cómo se deben adaptar o cómo debe adaptarse su estrategia de ciberseguridad, o cómo deben ya tener una estrategia de ciberseguridad considerada dentro de lo que son sus lineamientos y maneras de encarar la situación en adelante. Quisiera partir con este gráfico. Esta es una muestra, una compañía que ha venido trabajando mucho en lo que es el impacto de la transformación digital en múltiples industrias. Es Cisco, es un líder mundial tecnológico, tanto en materia de networking como de seguridad y como tecnología en general. Y aquí en el extracto del libro Vortex Digital, la premisa que se tenía era que todas las industrias necesitaban una transformación digital, pero no todas con el mismo nivel de urgencia. Mientras más cerca estuviera la industria al centro de este remolino, más pronto o más expuesto estaba a la disrupción tecnológica. En ese sentido, los servicios financieros ya estaban en el top 5 y ya estaban teniendo disrupciones tecnológicas en varios sentidos, muchos de los cuales ya estaban siendo evaluados y considerados por, digamos, el segmento de microfinanzas. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que pasó? Que el año pasado, en realidad comienzos del anteaño, ya tuvimos un acelerador que hizo que no solamente los servicios financieros, sino que todas las industrias se vean atraídas o concentradas en el centro de este vórtice, digamos, y que es la pandemia. La pandemia que fue global y que afectó a todos, determina esta nueva normalidad. En este sentido, desde el punto de vista de transformación digital, la pandemia ha hecho más y más rápido por la transformación digital dentro de las industrias que cualquier cantidad de consultorías, proyectos de transformación, laboratorios de innovación, etc. En este sentido,
el feeling que tenemos en la industria es que básicamente la pandemia aceleró en al menos 5 años lo que eran las líneas de expectativa que se tenían para transformar o irse adecuando digitalmente en las diferentes industrias. ¿Qué cosa hemos aprendido? En este sentido, que ya de por sí había una necesidad en las microfinanzas tradicionales de enfrentar a la transformación digital y a la tecnología y lo que ésta le podía aportar. Y en ese sentido, el COVID lo único que ha hecho ha sido acelerar el proceso. ¿Qué cosa es lo que pasó? Al principio, las instituciones se vieron obligadas a atender, hacer control de daños y atender los mínimos operacionales necesarios para mantenerse operativos. Eso es lo que se acuñó el término de mantener las luces prendidas. Pero ahora ya las instituciones están saliendo de ese enfoque y están enfocándose en construir un sector más resiliente, más resistente y más fuerte para el futuro. Incluyendo en esta línea el hacerse pues la pregunta muchas veces incómoda de cómo esta pandemia, cómo esta nueva tecnología que estamos incorporando más a raíz de la pandemia nos afecta el modelo de negocios microfinanciero que, como todos sabemos, era muy sensible al contacto cara a cara y al ir puerta a puerta buscando a los clientes. Entonces, en este sentido, hemos aprendido que tenemos que utilizar nuevos canales, que hay que buscar alternativas para contactar al cliente. Ya no solamente podemos depender en esto que era pues piedra angular del modelo, en la red de asesores que va cliente por cliente, tener que incorporar atención remota de clientes, tener que incorporar call centers mejorados, tener que incorporar aplicativos móviles, tener que ser más eficientes en el uso de los datos, poder incorporar valoraciones de riesgos y mejores precios en función de la data que se tenga, tener una gestión eficaz del riesgo crediticio, poder hacer valoraciones para el onboarding en base a data con la que se tenga, data directa o data indirecta, diversificar los productos, incorporar a veces a fintechs u otros jugadores dentro de lo que es la línea de producción de la operación y básicamente poder contar con sistemas core más flexibles que permitan adaptar el modelo de negocio y tener sistemas de TI más ágiles. En este caso, por ejemplo, si nosotros hacemos la reflexión de qué cosa pasó con el trabajo remoto, nosotros nos acordamos que al principio de la pandemia, sobre todo, y del famoso lockdown o de los encierros, en los primeros días, inclusive podríamos decir en las primeras horas, el grito de batalla dentro de las organizaciones era conectividad. Entonces, las áreas de negocio le demandaban a las áreas de TI que todas las fuerzas de trabajo de la institución pudiera conectarse remotamente para poder mantenerse en operación. Eso tomó mucho esfuerzo para la organización que realmente no estaba preparada para este escenario. En ese sentido, los procesos, las políticas se dejaron de lado y todos los esfuerzos se concentraron en tender VPNs y otro tipo de herramientas de conectividad para poder lograr este objetivo primario. Sin embargo, mientras pasan los meses, uno va viendo que hay una urgencia de atender esos aspectos sacrificados en las etapas iniciales. Se necesita asegurarse que la información esté segura,
tanto en el endpoint o en la laptop del trabajador que esté en su casa, que está además en un entorno doméstico con un internet no supervisado y probablemente con un riesgo alto, y que además, gracias al tendido de la VPN, tiene un acceso directo, como si fuera un cable, hacia el data center y los servidores críticos de la organización. Entonces, en ese sentido, es necesario ya reforzar la parte de herramientas de ciberseguridad, procesos más robustos que incorporen el escenario nuevo en el que nos encontramos y además hacer que la fuerza de trabajo sea consciente de su rol en la ciberseguridad de la organización y en la cultura y el entorno de ciberseguridad, de manera de poder tener pues un trabajo remoto seguro y confiable. Además, esto también tiene impacto por el lado de las comunicaciones. ¿Qué pasó con las comunicaciones digitales? Ya pasamos o tuvimos que salir, y hace bastante tiempo además, de lo que era pues las comunicaciones tradicionales en papel, en carta, el estado de cuenta famoso, y nos encontramos en comunicaciones digitales por múltiples canales. Y estos representan desafíos. El desafío de digamos, medios digitales puede ser, por ejemplo, que son sumamente virales. Entonces, cualquier caso de mal servicio, cualquier caso de incomodidad puede propagarse con muchísima velocidad y a una gran escala entre la red de clientes y no clientes, causándole un perjuicio a la institución. Además, desde el punto de vista del cliente, esta cantidad de canales de comunicación abre las puertas para escenarios de phishing o escenarios de fraude en los cuales se suplanta la identidad de la institución y se comete pues engaños que después terminan repercutiendo no solamente en el cliente final que fue engañado, sino también en la institución porque pues todo cae dentro de una misma bolsa, ¿no? Para ello, de acuerdo a un estudio reciente realizado por Upgate, una empresa especializada en fraude y seguridad en la industria financiera, y el Information Security Media Group, eh, la sensación que tienen los especialistas en la industria es que los esquemas de fraude evolucionan mucho más rápido de lo que en las organizaciones, especialmente las organizaciones en el sector de microfinanzas, tienen la capacidad de seguir el paso. Es decir, son muy rápidos, muy ágiles y muy mutantes. También existe la necesidad de que los clientes sean más conscientes para protegerse ante el fraude por ingeniería social. En este sentido, el cliente es particularmente vulnerable cuando, por ejemplo, utiliza passwords o contraseñas débiles. Imagínense si tu contraseña es tu cumpleaños o tu contraseña es 1, 2, 3, 4, 5 y además utilizas la misma contraseña en el Facebook, en el Instagram y en la aplicación del banco, eres mucho más vulnerable que si tienes un esquema de contraseñas más robusto, ¿no? Entonces, en esta línea es importante tener eso en cuenta. Además, que es bien sabido ya que los criminales o cibercriminales tienen muchísima información al alcance de sus dedos. Más allá de lo que puede haber en la dark web cuando cada vez encuentran más brechas de seguridad porque, por ejemplo, se capturaron usuarios que normalmente son los correos electrónicos y claves de brechas de Instagram o de brechas de LinkedIn. El mismo ciberatacante, solamente al entrar al Facebook de las personas, que muchas veces están abiertos,
tienen muchas maneras de ir extrayendo información. Probar el nombre de la mamá, probar el nombre del cónyuge, probar la fecha de nacimiento, que normalmente pueden estar expuestas. Son puertas que acercan al atacante a una exitosa vulneración de una clave. En ese sentido, los últimos estudios muestran que los empleados de las instituciones financieras sienten, y realmente es una sensación totalmente correcta, que no están preparados para evitar ciberataques. El 80% no conoce la existencia de políticas de ciberseguridad en su institución. Esto además en el caso de microfinanzas es un número menor, es decir, es un escenario más grave. El 66% conoce de su responsabilidad como parte del plan de ciberseguridad. Existe todavía muy posicionada en la cabeza de la industria que la ciberseguridad es un problema de TI, que TI se tiene que encargar de esto. Y existe un consenso en la mayoría de las personas entrevistadas que el banco o la institución no ofrece capacitaciones periódicas en ciberseguridad. Entonces sienten que no tienen las herramientas para poder ayudar y ayudarse en este sentido. ¿Cómo nos protegemos en este escenario? Pues necesitamos una estrategia holística. La estrategia holística es conjuntar lo que son los procesos, un conjunto adecuado de procesos adaptados a la nueva realidad y que disminuyan la posibilidad de una brecha y que además, si es que ésta se diese, nos permitan recuperarnos con el menor costo en tiempo y en recursos y con la menor pérdida de información posible. Tenemos que juntar estos procesos con las herramientas tecnológicas adecuadas para proteger estos entornos híbridos y poder tener una detección rápida de incidentes y una contención de los incidentes. ¿Y a qué me refiero con entornos híbridos? Una de las herramientas más usuales para esta respuesta ante el desafío que nos ha presentado la pandemia ha sido volcarnos hacia soluciones en nube. Y con ello también se ha creado una falsa percepción de seguridad porque se cree que por el hecho de estar en nube es intrínsecamente seguro. Y eso no es cierto. Simplemente son riesgos diferentes. En términos prácticos, el hecho de tener las cosas en la nube no significa más que tener tus cosas, tu data, tus aplicaciones en servidores que están en alguna parte donde tú no los ves. Esa es una sobresimplificación, pero creo que nos ilustra claramente cómo no hay mayor misterio ni mayor aporte ahí. Entonces, el hecho de tener cosas en nube nos implica el desafío de tenerlas seguras en este nuevo entorno que en muchos casos no conocemos bien. Y definitivamente la parte angular es las personas, el equipo. La cultura de resiliencia, la cultura de que todos somos responsables de la ciberseguridad de la organización, tiene que ser embebida en los colaboradores para que ellos sean la primera y la última línea de defensa, porque al final eso es como termina siendo la realidad. Nosotros podemos tener inversiones millonarias y realmente muy costosas para lo que son el tipo de perfil de instituciones microfinancieras en firewalls, en seguridad perimetral, en una serie de medidas, pero si el trabajador se mete y hace un link a a un correo malicioso o estando en su casa con la computadora de la institución navega por sitios peligrosos o introduce un USB infectado, toda esa inversión se bypassea y se pierde. En esa línea, además, es importante conocer que la normativa internacional está cambiando y se está adecuando a esta nueva realidad.
en ese sentido, los órganos supervisores, las superintendencias, órganos reguladores o regulatorios de los diferentes países han tomado un papel mucho más activo en ponerse, en alinearse con estos frameworks, con estos estándares para obligar a la industria a robustecerse. Acá sí podemos ver además sobre lo que es Ley de Protección de Datos Personales, lo que es PCI para la industria de tarjetas de crédito y débito, sobre estas, digamos, frameworks o lineamientos o estándares, los diferentes órganos supervisores se están montando para sacar legislación propia aplicable para cada país. Tenemos legislación en la India, en Colombia, en Perú, en Sudáfrica, y esto va a seguir y va a terminar de permear, va a llegar a Centroamérica, va a terminar de permear en Latinoamérica. Entonces es importante alinearse y tomar estos estándares y estas regulaciones no solo como una imposición que hay que cumplir para satisfacer a determinado regulador, sino realmente como un set de guías y buenas prácticas que nos va a permitir estar mejor posicionados, estar con una mejor postura de ciberseguridad para enfrentar este nuevo mundo de ciberdelincuencia, de cibercrimen y de situaciones más expuestas que tenemos ahora y que es una realidad. En esta línea, ya los dejo con Carlos, ya para entrar más al tema directamente propio del webinar, que es cómo minimizamos el impacto de un incidente de ciberseguridad y cómo puedo hacer yo para tener una estrategia de ciberseguridad adecuada a estos nuevos tiempos. Carlos, adelante. Gracias. Ok, creo que ya la pueden ver ahí. Bien, podríamos comenzar hablando de cuál es el costo de un ciberataque. Vemos que, de acuerdo a estudios realizados por IBM, el costo de fuga de información de un registro de datos personales, identificación de clientes, está entre 160 a 180 dólares por registro, mientras que el número promedio de registros afectados por una brecha pues, puede estar entre 1000 a 100.000 registros, de donde podemos sacar que en promedio hay un costo pues, bastante alto por cada brecha de información en promedio. Y tal vez lo más preocupante es esta información, ¿no? Que nos dice que el tiempo promedio para poder identificar y detectar una brecha de datos es alrededor de 287 días, o sea, más de 9 meses, lo que significa que puedo estar con datos de mis clientes o datos sensibles fuera, con acceso no autorizado, y recién a los 9 días, a los 9 meses, un poco más, uno se da cuenta que ha sufrido esta brecha. Entonces, ¿y a qué nos lleva esto? Nos lleva pues a pérdidas económicas, a tiempo de inactividad, a disminución de la productividad, sanciones legales, por supuesto, ¿no? O reglamentarias, sanciones contractuales, ¿no? Tenemos compromisos con nuestros clientes que definitivamente muchas veces ocasionan pues incumplimientos graves cuando se producen estas brechas. Costo de las actividades técnicas de recuperación, aseguramiento y pérdidas de clientes y de negocios. Aquí también deberíamos tal vez mencionar el costo reputacional, que es un costo muy difícil de medir, pero que definitivamente afecta de manera importante aquellos clientes que ya no se van a acercar, iban a ser nuestros clientes y que ya no se van a acercar, aquellos clientes que perdemos como consecuencia de una brecha de seguridad, que dejan de confiar en nosotros. Es difícil de medir, pero es una pérdida real, un impacto real sobre nuestra organización. No todas las brechas se hacen públicas, pero cuando lo hacen, la reputación del banco se ve muy afectada.
efectivamente. Por ejemplo, aquí hablamos de Jana Small Finance Bank de la India, que se encuentran con que había una base de datos con millones de registros financieros sin protección, sin password. Eh, y nos dice que la información estuvo expuesta durante 2 días cuando fue descubierta por un analista de seguridad, pero no se sabe realmente cuál fue el tiempo, cuánto duró la exposición y si hubo acceso. Eh, Aparentemente lo que ocurrió fue que uno de los proveedores cargó los datos en un servidor de prueba y no le puso todas las medidas de seguridad. Aquí es importante, y recordando lo que nos dijo Francisco, que efectivamente la información en la nube no es intrínsecamente segura. El tener la información en la nube puede ocasionar incluso pérdidas aún mayores porque ya estamos expuestos a Internet. Entonces ya no es que la información esté expuesta a atacantes internos o a un número limitado de atacantes externos, sino que en este caso ya está expuesta literalmente a todo el mundo. También podríamos mencionar el caso de Experian en Sudáfrica, en el cual un ciberdelincuente convenció a un miembro de su personal para que extrayera datos internos confidenciales. Se vieron afectados 24 millones de clientes y 800.000 negocios. Inicialmente se dijo pues que la información era confidencial, pero luego tuvieron que admitir que incluían datos personales. Estamos hablando de 24 millones de clientes que vieron expuestos sus datos personales. Y esto a razón de que, con motivo de que una persona fue engañada para revelar las credenciales necesarias para poder acceder a estos datos. Vemos entonces, por un lado, la nube, en el caso de Yana, no la protegió, en el caso de Experian, eh, una persona, un empleado que no estuvo tal vez suficientemente capacitado, suficientemente entrenado, ocasionó la fuga de información. Por un lado el cliente, por otro lado también en la nube, también el proveedor, ¿no? Porque aquí en este caso fue un proveedor que subió la información sin tener las medidas. Entonces, 2 puntos muy clave a tomar en cuenta: la fortaleza, el awareness de nuestro personal y el manejo de nuestros proveedores. Una sólida práctica de ciberseguridad nos permite reducir significativamente este costo. ¿Funcionan las contramedidas? ¿Realmente podemos mejorar nuestra posición de seguridad? Por supuesto que sí. Estudios también de IBM nos revelan que las organizaciones que han implementado soluciones automatizadas y más aún con inteligencia artificial para detección y respuesta tuvieron un 79.3% de pérdidas con respecto, o sea, menos de pérdidas con respecto a aquellas organizaciones que no tenían estas soluciones. Aquellas soluciones que tuvieron un alto nivel de cumplimiento de regulaciones estándares tuvieron un 40% menos de pérdidas, ¿no? Justamente lo que se mencionaba, que no es solamente un tema de cumplimiento, sino que efectivamente pueden llevarnos a tener una mejor postura de seguridad y a reducir las pérdidas como consecuencia de los incidentes. Las organizaciones que utilizaron un enfoque Zero Trust en el diseño de la arquitectura tuvieron 40% menos de pérdida. Las organizaciones que tuvieron equipo de respuesta a incidentes completamente operativo tuvieron 30% menos de pérdidas. Vemos pues que efectivamente el cumplir la regulación, el tener un equipo entrenado, el tener personal concientizado, el tener un enfoque Zero Trust o soluciones modernas de detección y respuesta, efectivamente están reduciendo el nivel de pérdidas como consecuencia de ciberataques. En esa línea, Carlos, también es importante comentar que el término de solución moderna no necesariamente implica una solución carísima, porque para personas que no están en la industria, el que le hablan de soluciones con inteligencia artificial, soluciones de este tipo, soluciones Zero Trust, les puede sonar a que son precios que están pensadas para banca retail o que son carísimas o que no se pueden comprar.
y eso no es necesariamente cierto. No sé si sobre eso podemos elaborar un poco. Claro, las soluciones de inteligencia artificial y de, por ejemplo, los detectores de malware, a los anti-malware avanzados, están basados ya no en una base de datos de firmas, lo que hace que un malware nuevo no sea detectado porque no existe, nadie lo ha revelado como firma. Los anti-malware avanzados permiten detectar en función al comportamiento. Ahora, eh, eh, es como, digamos, ya no es que revisan que si ese proceso sospechoso está registrado previamente como malware, sino que ven su comportamiento y en función de ello deducen si es que realmente es dañino o no. Ahora, este tipo de soluciones, que son detecciones basadas en comportamiento, no necesariamente son muy caras, porque hay economía de escala, hay organizaciones que generan este conocimiento, esta ciberinteligencia a nivel global y la pueden ir brindando a las organizaciones según las necesidades. Entonces, eh, un anti-malware moderno, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial no necesariamente tendría que ser caro o inalcanzable. ¿Cuáles son los estándares de ciberseguridad más populares en el momento? Bueno, son realmente marcos que permiten fortalecer nuestra postura de ciberseguridad. Entre ellos podríamos mencionar a la NIST Cybersecurity Framework, que es uno de los más populares en los últimos años, que inicialmente fue diseñado para infraestructuras críticas, ¿no? Para aquellas infraestructuras que son clave para una nación, pero luego se han ido aplicando a toda organización por la facilidad de uso, por su claridad. Tenemos la ISO 27001, que ya tiene más de 2 décadas usándose desde su versión anterior, que era la norma británica, eh, y también con muy buenos resultados. La PCI DSS, que es la normativa para tarjetas de crédito y débito, para la protección de datos de tarjetas de crédito y débito, y que también muy conocida en el ámbito financiero para todos aquellos que manejan tarjetas. La NIST 853, orientada a la privacidad, y la C-Cybersecurity Controls. Esta es una normativa corta, concisa, que se basa, incluso ha reducido el número de controles, antes eran 20 controles, ahora son 18 controles, pero en lo concisa que es, justamente estriba su facilidad de aplicación y su practicidad, ¿no? Estas normativas no son contradictorias entre sí, son diferentes enfoques de la seguridad, diferentes puntos de vista. En algunos casos son puntos de vista, digamos, ortogonales, ¿no? Perpendiculares, pero finalmente nos llevan hacia mejores prácticas, Aquí podríamos, por ejemplo, eh, centrarnos un poquito en lo que es la NIST Cybersecurity Framework, ¿no? Que tiene un enfoque que nos hace recordar a la gestión de incidentes, porque comienza con identificar, ¿no? Identificar, obviamente, yo no puedo proteger aquello que no conozco. Entonces, primero que nada, eh, tengo que eh, conocer, conocer mis assets, mis activos de información, conocer mi gobierno, conocer mi negocio y conocer los riesgos a los que estoy expuesto, ¿no? Tengo que comprender la organización para poder establecer medidas protectivas, preventivas o de protección en general, ¿no? Entonces, el siguiente dominio o la siguiente función es la función de proteger. Voy a proteger esos activos que he podido inventariar. Luego vamos a la parte de detectar. ¿Qué, ¿Qué vamos a detectar? Detectar un incidente, ¿no? Detectar incidentes. Por eso es que les decía que tenía un enfoque hacia gestión de incidentes, porque lo que vamos a detectar es un incidente. Ahora, cuando hablamos de detectar, no necesariamente hablamos de detectar cuando ya está ocurriendo. Idealmente, debemos detectar antes de que ocurran los incidentes, ¿no? Mediante precursores. Si vemos que alguien está haciendo escaneo de puertos, está intentando hacer un ataque hacia las cuentas de administradoras, muchos bloqueos. Entonces vemos que tenemos indicadores, precursores de ataques, y podemos incluso detectar un ataque o un incidente antes de que ocurra.
Por supuesto, también, a pesar de todas las defensas, puede ocurrir el incidente, podemos estar bajo ataque y tenemos que, la ideal es detectarlo lo más pronto posible. Mientras más pronto podamos detectar un ataque, sea antes o sea en curso, más rápidamente podremos actuar para disminuir el impacto sobre nuestras organizaciones. Pues tenemos que disminuir el impacto sobre nuestras organizaciones, afinando lo más posible la función de detect. Luego tenemos la función de responder ante un incidente. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos saber qué hacer, cómo detener esos ataques y cómo finalmente recuperar nuestra organización, ¿no? Recover, la última función del cybersecurity, del NIST Cybersecurity Framework. Este enfoque ha resultado ser bastante práctico, y además está cruzado, tiene un índice que cruza con diversas otras normativas, permitiéndome, digamos, compatibilizarla con otras normativas. Ahora, y una práctica madura solo es posible si hemos desarrollado los 3 pilares estratégicos clave. No solamente se trata de tener los controles, sino ver qué grado de madurez hemos alcanzado como práctica. Y para ello tenemos que centrarnos en tres claves que son, número uno, las personas, en 2 vertientes. El equipo técnico, que debe estar capacitado para poder configurar, operar en seguridad, y también eh, al usuario final, que debe tener comportamientos seguros. Es decir, que sepa cuando un mail, un correo que le llega al buzón es un correo que tiene visos de ser un correo malicioso, ¿no? Que sepa no dar clic en cualquier correo que le urge a tomar una determinada acción, sino evaluar adecuadamente. Y además, no solo ello, sino también reportar tempranamente esos correos maliciosos, esos indicios de ataque, esas vulnerabilidades que se encuentran en los sistemas. También los usuarios son una gran fuente de vulnerabilidades. Un usuario bien concientizado no es solamente aquel que evita un comportamiento peligroso, sino también que reporta las amenazas y las incidencias. En la parte tecnológica, las soluciones tecnológicas nos van a dar capacidades clave, como ya la mencionada inteligencia artificial y machine learning, eh, u otras técnicas más para detectar y reaccionar de forma cada vez más efectiva. La tecnología pues avanza no solamente para la usabilidad, para la facilidad del uso del usuario final, sino también para mejorar los mecanismos de defensa contra los ataques. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque no solamente los defensores utilizan más tecnología, sino que los atacantes también utilizan más tecnología. Entonces vamos a tener que estar siempre avanzando porque a la par que nosotros avanzamos, los atacantes también avanzan tecnológicamente y vamos a tener que estar siempre en esa carrera de estar un paso por delante de ellos. Finalmente, los procesos. ¿Cómo realizamos las cosas? ¿Cómo hacemos que estas personas y esta tecnología funcionen correctamente? ¿No? Tenemos que realizar las actividades pensando en diferentes escenarios de ataque, incluyendo la configuración de las tecnologías, las pruebas de los procedimientos, la definición de roles clave, segregación de funciones, ejecución de acciones de remediación. Una parte importante de los procesos es pues justamente también probar aquellos planes que se han establecido para responder, ¿no? Entonces, los procesos tienen que estar afinados. Estas 3 hitos clave tienen que funcionar juntos para que tengamos un nivel de madurez adecuado y que nos brinde un nivel de seguridad que es el que deseamos. El plan de continuidad. El plan de continuidad es aquel que nos va a permitir eh, responder a un incidente que podría paralizar nuestras operaciones, que podría interrumpir nuestras operaciones. Es un documento clave porque los incidentes siempre van a ocurrir, ¿no? Sean desastres naturales como un terremoto, mixtos como podría ser un incendio o otros naturales de una naturaleza de algo totalmente distinto como los virus, como lo que estamos viviendo, el tema de la pandemia, ¿no? Que pueden atentar contra la continuidad de nuestras operaciones.
¿no? Nosotros en ciberseguridad no solamente vemos confidencialidad e integridad, sino también la disponibilidad de los activos, es decir, la continuidad de nuestro negocio, la continuidad de nuestras operaciones. Por ello es que no nos vamos a preguntar si es posible que suframos un incidente, sino que debemos preguntarnos cuándo sucederá y si estamos preparados para ello. ¿Okay? Entonces, para ello tenemos todo lo que es la gestión de continuidad del negocio. ¿Cuáles son los pasos clave para definir un plan de continuidad de negocio? Bueno, en primer lugar, va a ser el análisis de impacto del negocio, también llamado VIA por sus siglas en inglés. El análisis de impacto al negocio es un proceso que nos permite determinar cuáles son nuestros procesos más urgentes a recuperar. Una cosa es que puedan haber procesos dentro de la cadena de valor y sabemos aquellos que agregan más valor, pero también tenemos que tener en cuenta, tener conciencia de cuáles son aquellos procesos que más nos impactan con su interrupción, ¿no? A veces puede no estar dentro de la cadena de valor, puede ser un proceso regulatorio, puede ser un proceso que podría ocasionarnos algún tipo de sanción y que no podemos interrumpir. Por supuesto, también están nuestros procesos clave de negocio que tenemos que, a los cuales tenemos que mantener operando porque su interrupción nos va a ocasionar un impacto que va creciendo conforme pasa el tiempo de interrupción. Mientras más tiempo interrumpido, más impacto. Luego del análisis de impacto al negocio, también tenemos el análisis de riesgos. Poder validar cuál es la probabilidad de que los diferentes escenarios, o mejor dicho, cuáles son los escenarios más probables que pueden causarnos los impactos ya determinados en el análisis VIA, ¿no? En el análisis de riesgos nos va a poder decir cuáles son esos escenarios más probables y para los cuales tenemos que prepararnos. En función de ello, seleccionaremos una estrategia de continuidad. Como si el análisis de impacto al negocio me dice que determinado proceso a lo más puede detenerse 4 horas, porque más allá de eso vamos a tener impactos que no son aceptables, entonces tendremos que seleccionar cómo hacemos que ese proceso no se detenga más allá de 4 horas, a pesar del incidente, de los diferentes escenarios de incidentes que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, si ocurre un incendio en el data center, si no se puede entrar a las oficinas y esto ocasiona la detención de un determinado proceso, ¿cómo vamos a hacer para que ese proceso pueda continuar? Un data center alterno, un sitio de negocios alterno, algún tipo de tecnología que supla la tecnología, un trabajo manual, es lo que se tiene que comenzar a determinar en la selección de estrategia. También la estrategia para responder. O sea, no solamente es el incidente como tal y con reanudar las operaciones, sino también cómo mitigamos, cómo respondemos y gestionamos el impacto que está produciendo esa interrupción de servicios. La estrategia para estabilizar, continuar y restablecer las operaciones, estrategia para proteger las actividades críticas del negocio, evaluar las capacidades de los proveedores y los terceros que nos van a apoyar a continuar las operaciones o que nos van a dar un input como tema de ciberinteligencia o como análisis forense o análisis de vulnerabilidades que nos permitan no volver a caer en el incidente que produjo la interrupción, ¿no? Y establecer a consecuencia de ello las medidas de protección y mitigación. ¿Qué necesitamos para seleccionar una estrategia de continuidad? Tenemos ya determinado un escenario, tenemos determinados los procesos más urgentes o más críticos para la continuidad del negocio. Entonces, tendremos que tomar en cuenta las expectativas de los stakeholders, ¿no? La lista de obligaciones legales, regulatorias y que tenemos también por contrato, los objetivos de la organización y, por supuesto, que un input importantísimo es el informe del análisis de impacto al negocio, el que nos va a decir cuáles son nuestros procesos críticos, nuestros procesos más urgentes para recuperar y la evaluación de riesgos correspondiente, ¿no? De ahí establecemos los objetivos para lograr la continuidad y podemos decidir qué estrategia debemos optar, por cuál estrategia debemos optar. Algunas estrategias de continuidad de negocio, por ejemplo, trasladar la actividad.
no hacerla donde solíamos hacerla, perdón, ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Las actividades que se realizaban en las oficinas centrales pues han dejado de hacerse ahí y se han realizado mayormente desde las casas de cada empleado, ¿no? Pueden haber diversas alternativas. Reubicación, reasignación de recursos, procesos alternativos y capacidad de reserva, sustitución de capacidades y recursos y soluciones temporales. Entonces, entre el abanico de estrategias que existen, poder seleccionar aquella que más se adecue a lograr los objetivos de continuidad del negocio. El plan de continuidad debe incluir objetivos de comunicación y recuperación. El tema de comunicación es un aspecto sumamente clave en la respuesta, en general, en la respuesta a incidentes y en particular en cuanto a la continuidad de negocio. Una comunicación interna que facilite la toma de acciones rápidas, la toma de acciones correctas en función del escenario presentado. Una comunicación externa con grupos de interés para informar a aquellos que deben estar informados y también para comunicarnos con, con otros organismos, ¿no? Que pueden facilitarnos alternativas de solución o que son proveedores o que pueden darnos qué es lo que está ocurriendo en organizaciones similares y podamos de esa manera estar prevenidos para que los incidentes puedan dejar de aumentar o poder mitigar el impacto de estos incidentes. Alertar a las partes interesadas de manera clara, de manera transparente, de manera realista. Aseguramiento de la disponibilidad de los medios, de donde voy a almacenar mi información. Una comunicación estructurada con los equipos de emergencia, con aquellos que están salvaguardando la integridad y la vida humana, ¿no? Una garantía de poder interoperar entre las diferentes organizaciones y bueno, y un registro de la información vital propia de la compañía. Por el lado de la recuperación, bueno, la idea es poder activar el sitio de recuperación si es que es la estrategia escogida, o trasladarnos al centro de recuperación y logística, suministrar los equipos, procedimientos administrativos y financieros en la contingencia, normalmente no tienen por qué ser los mismos que durante la operación normal, la recuperación de las telecomunicaciones, procedimientos de copia de seguridad, de restauración, de restauración de equipos, de recuperación de servicios, y siempre en una prioridad. Es decir, la tecnología, el área de TI no va a recuperar los servicios digamos, en función a un criterio de TI, sino a un criterio de negocios. Por eso es que es importante el plan de continuidad de negocios, en el cual ya está establecido, se ha priorizado los procesos más urgentes de recuperar, porque el área de TI debe centrarse en aquellos sistemas que soportan los procesos más urgentes, de tal manera que realmente esté orientado hacia la consecución de los objetivos del negocio, que es lo que se está buscando. Necesitamos trabajar de la mano con las personas de nuestra organización, especialmente con los usuarios. Los ataques de phishing fueron el segundo tipo de ataque más costoso. En el 2020, el FBI informó de un aumento de las denuncias de phishing que se elevó por 11 y las credenciales comprometidas fueron el 20% de las brechas. Además, los criminales han estado ofreciendo hasta el 10% del dinero ganado a los usuarios que ayuden en los ataques. Vemos que efectivamente el phishing sigue aumentando de una manera realmente exponencial y ocasionando pérdidas muy grandes. E incluso los criminales están organizando. Bueno, sabemos que existe el crimen organizado y en lo que es el mundo ciber no es una excepción. El crimen está organizado.
De tal manera que, por ejemplo, el que hace ransomware, no es que él trata de entrar a cada organización y colocar su ransomware, ¿no? Ahora ya es ransomware as a service, ¿no? El fabricante de ransomware ofrece su servicio de ransomware a un distribuidor local. El distribuidor local, también criminal, por supuesto, es el que se encarga de entrar a las organizaciones y una vez que encuentra una brecha, ok, contrata el servicio del ransomware as a service y lo introduce en la organización. O peor aún, más comprometido aún, ese distribuidor local, entre comillas, distribuidor local criminal, busca comprometer a alguien dentro de la empresa, ofreciéndole un porcentaje de las utilidades logradas del pago de rescate que haga la organización. Esto es sumamente peligroso porque el insider, el personal interno, conoce mucho mejor que el criminal externo cuáles son los puntos más sensibles de la organización, cuáles son aquellos puntos que le preocupan más y también por dónde es que se puede afectar en esos activos que son críticos para la organización. Los usuarios siempre se dice son el punto más débil cuando no están debidamente capacitados y concientizados. Todos los usuarios deben ser conscientes de los riesgos de hacer clic en enlaces contaminados que podrían descargar archivos fraudulentos. La notificación temprana de incidentes es clave para activar cualquier plan de contingencia y evitar pérdidas económicas. Si el usuario está suficientemente concientizado, va a ser un usuario que reporta, no solamente un usuario que deja de hacer clic, sino más importante, un usuario que puede reportar y decir, hey, aquí estamos siendo atacados, estamos recibiendo esto, o acá hay una sospecha de amenaza. Tampoco tiene por qué ser un experto, pero sí reportarnos aquellos indicios que pueden llevarnos a detectar con rapidez un ataque en curso o un intento de ataque. Como cualquier proceso de aprendizaje, la concienciación debe ser periódica y continua para lograr resultados. Tenemos que insistir y reafirmar constantemente los conocimientos y la concienciación de los usuarios. Muchos ataques comienzan con ingeniería social, tratando de eludir nuestra seguridad engañando a los usuarios. Repetimos, muchas veces el usuario puede ser el punto más débil. Algunos ataques de ingeniería social más comunes son, bueno, el ya mencionado phishing, ¿no? Que son correos masivos. Aquí el criminal, el cibercriminal, juega a la estadística. Va a enviar 100.000 correos, va a enviar 1.000.000 de correos, va a tratar de hacerlos creíbles, pero siempre pues, va a ser con determinada, digamos, a un cierto nivel de fácil de detectar porque por su carácter general. Entonces, de esa gente que recibe los mails, probablemente solamente caigan, o sea, solamente se den clic en el enlace malicioso, solamente un 1%, un 2% de los usuarios que lo reciben, ¿no? Eh, es un, es un modo de ataque que juega a la estadística. Voy a enviar 100.000 correos y de allí espero que 1.000 peguen el enlace, ¿no? Entonces, mientras más cantidad, mayor cantidad de correos envíe, mejor. Es un ataque masivo. Y que muy frecuente, seguramente todos los conocemos y nos ha llegado determinados correos que pues nos instan a dar clic y bueno, son maliciosos evidentemente, ¿no? Eso es el phishing. Tenemos otro tipo de phishing que es el llamado spear phishing, ¿no? Es un phishing también similar, pero es un correo malicioso en ese sentido, es similar, es un correo malicioso que contiene un enlace o un archivo adjunto malicioso, pero la diferencia está en que está dirigido. Ya aquí el criminal no juega la estadística como en el phishing. No es que envía 100.000 correos y a ver que caigan 1.000 o que caigan 500. No, acá lo que está haciendo es envía uno o dos, unos cuantos correos dirigidos a personas a las que ya ha estudiado. Realmente hay tanta información nuestra en las redes sociales que no es difícil poder, una vez detectado un objetivo, una vez fijado un objetivo, detectar cuáles son sus gustos, a dónde le gusta pasear, cuáles son sus intereses, quiénes son sus amistades, ¿no? Entonces, este phishing está
dirigido de esa manera, de alguien a quien ya estudiaron, a quien ya sabe qué cosas le gusta, a quien ya saben con quiénes interactúa y lo hacen ya específicamente diseñado para engañar a esa persona. Entonces, es un tipo de phishing mucho más difícil de detectar porque no es genérico como el phishing normal, digamos. Es un phishing que está cuidado y confeccionado específicamente para engañar a una persona y puede mencionarle cosas conocidas, personas conocidas, y él va a ver que no le llegan a otros usuarios. Entonces, el resto de usuarios de su organización no ha recibido el mail. Entonces, no parece pues un ataque, de hecho, que no es un ataque masivo. Y por lo tanto, puede ser engañado, tiene más probabilidades de ser engañado porque está dirigido hacia las personas. Tenemos también ataques de inteligencia social como el phishing, en el cual ya no es mediante un correo, sino mediante una llamada telefónica, o puede ser evidentemente también una videoconferencia como la que estamos teniendo ahora, en la que mediante identidades falsas, circunstancias que pueden ayudar a no permitirle pensar a alguien bien, tratar de engañarlo y hacer que revele información confidencial, como vimos en el caso de Experian de Sudáfrica, ¿no? O que pues cometa un error permitiendo el ingreso de un malware o de un intruso. Lo mismo, cualquier otro medio puede servir también para hacer este tipo de ataques de ingeniería social. Por ejemplo, también se conoce el phishing, que es mediante mensajes de SMS. No solamente mediante SMS puede ser, sino también mediante mensajes de cualquier otro medio de comunicación como WhatsApp, Telegram, Teams, etcétera, que intentan engañar al usuario mediante cualquiera de las estrategias ya mencionadas anteriormente. Los correos electrónicos de phishing actualmente tienen temas atractivos, muy efectivos, temas que son tendencia o que son de preocupación general, ¿no? Los correos de phishing el año pasado, por ejemplo, estaban muy centrados en lo que era el tema del COVID. Tanto cómo cuidarse o supuestas curas o cualquier tema que pudiera ser de interés a alguien y que pudiera hacerle pensar, hey, este es un correo realmente interesante, voy a ver de qué se trata. Esto se aplica no solamente a las comunicaciones por correo electrónico, obviamente, sino también a los mensajes de texto, llamadas, cualquier comunicación que el usuario reciba a través de sus dispositivos corporativos o personales. ¿Cómo crear una cultura de ciberseguridad con formación periódica? Esto es clave para evitar los incidentes que estén relacionados con personal. Debemos realizar, pues, entonces, talleres y capacitaciones de concientización. Podemos utilizar también correos y comunicaciones de sensibilización. ¿Okay? Aquí es importante tomar en cuenta que estamos tratando con personas y con usuarios finales que no necesariamente son especialistas en tecnología, no necesariamente tienen por qué tener conocimientos especializados y por lo tanto tenemos que usar técnicas que más tienen que ver con marketing, con psicología, con pedagogía, que con temas técnicos, ¿no? Entonces es importante que a pesar de que esto es son campañas, son programas que tratan de prevenirnos de ataques de ciberataques, tenemos que tener acá un componente importante de otras especialidades, no técnicas, no tecnológicas, sino especialidades que más tratan con el ser humano, porque lo que queremos cambiar es la conducta del ser humano, que ya no le dé clic en ese correo malicioso, que no se deje engañar fácilmente, ya sea por correo, por voz o por SMS. Hay que actualizar los procedimientos de reporte que sean fáciles de usar para que el usuario comunique todas sus sospechas, todas sus inquietudes y que podamos procesarlas y determinar pues, si realmente estamos bajo un ataque o poder aprovechar la oportunidad para ser aún más pedagógicos y enseñar al usuario final cómo reconocer los ataques auténticos de aquellos que pudieran ser, no serlo, ¿no? El equipo gerencial debe estar comprometido en ello. Es importantísimo. No podemos pedirle a un usuario que tenga una clave robusta, que genere una clave, un password robusto,
si el equipo gerencial no está haciendo lo mismo, no está dando el ejemplo. Si no podemos pedirle a los usuarios finales que no compartan sus contraseñas, si el equipo gerencial no da también el ejemplo, ¿no? Entonces, importantísimo que el equipo gerencial esté comprometido para poder dar ejemplo de un buen comportamiento en cuanto a seguridad de información. Y luego, las pruebas de ethical phishing. Este tipo de pruebas son muy interesantes y son importantes porque están dirigidas justamente al cambio, a verificar el cambio de conducta de las personas, ¿no? Lo que queremos finalmente lograr es el cambio de conducta, que ya no siga esas conductas, el usuario final no vaya a cometer esos errores de darle clic en un enlace malicioso, de bajarse un software, de revelar información a un extraño, ¿no? Cosas que de repente a veces en los talleres de capacitación y concientización, pues puede de repente responder a alguna evaluación y demostrar que intelectualmente ya conoce el tema. Pero una cosa es conocer intelectualmente el tema y otra cosa es aplicar esto a la realidad, ¿no? En el caso de una prueba como las pruebas de ethical phishing, un ethical hacker, ¿no? Un hacker de sombrero blanco, envía correos que tienen todas las características del ser phishing a los usuarios, ¿no? De tal manera que los usuarios que ya digamos, internalizado, a los usuarios que ya han internalizado la concienciación de seguridad, van a poder determinar que tienen todas las características de un phishing y por lo tanto no darle clic. Aquellos usuarios que le den clic, pues van a ser aquellos que no, tal vez intelectualmente sabían qué es lo que debían hacer, pero en la práctica su conducta no había cambiado, ¿no? Entonces, idealmente, en una prueba de estas, idealmente debería ser 0% de usuarios que le den clic a los enlaces, ¿no? Sin embargo, seguramente las primeras veces que hagamos este tipo de ejercicios veremos que son mucho más, ¿no? Dependiendo pues de la organización puede ser, ¿no? 2%, 5, 10%, 20, 30, 50%. Algunas veces hemos visto hasta más del 50%, 70% de usuarios que dan clic en estos enlaces. Entonces ahí vemos que hay bastante trabajo por realizar. Pero no solamente es que no le den clic, sino lo mejor aún que reporten el correo malicioso. Entonces, realmente la medida del éxito mayor la vamos a tener cuando veamos qué porcentaje de usuarios que han recibido el phishing ético responden, no solamente no le dan clic, sino que además reportan el correo malicioso para que seguridad de información, el equipo de respuesta a incidentes puedan tomar las acciones correspondientes, ¿no? Entonces, con esto, este tipo de pruebas que ya se enfocan hacia el cambio de conducta, pues son sumamente útiles para validar realmente cuál es el grado de madurez que tenemos en la concienciación de nuestro personal. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles serían los siguientes pasos? En primer lugar, necesitamos saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Tenemos que tener alguna forma de detectar o de medir cuál es nuestro nivel en seguridad, cuál es nuestra postura de seguridad. Para ello podemos asesorarnos por especialistas o también podemos comenzar por utilizar un software gratuito, por ejemplo, como este que se encuentra en CISA, ¿sí? El Cybersecurity Evaluation Toolkit, que me va a permitir validar, mediante una serie de preguntas, validar en qué nivel de madurez de ciberseguridad me encuentro, ¿sí? Por supuesto, asegúrense si lo van a descargar, asegúrense de descargarlo del sitio web oficial, ¿no? Esto, pues, mucho mejor aún, pues, si tenemos especialistas que nos puedan asesorar y nos puedan no solamente medir dónde nos encontramos, sino también ayudarnos a poder determinar el siguiente paso, que es por dónde debemos ir. ¿Cuáles son los niveles de madurez que podríamos que suelen usar las diferentes normativas? Bueno, por ejemplo, en el caso del CMMC, este framework nos muestra los niveles desde nivel 1 hasta el nivel 5, en el cual el nivel 1, por ejemplo, es un nivel que le llaman simplemente ejecutado. Se realiza la práctica de ciberseguridad, hay controles, pero se realizan según se necesiten, según alguien los considere en su buen criterio, los considere necesarios,
no hay una documentación que establezca la responsabilidad, la periodicidad, la profundidad o el alcance de esos controles. En un nivel 2, obviamente que esto todavía es un nivel con bastante, con poca madurez, ¿no? Que presenta ahí brechas importantes que podrían ser aprovechadas por un ciberatacante. En un nivel 2 documentado, tenemos ya que las políticas y procedimientos están documentados, están formalizados, y esto pues ya permite que las tareas se repliquen, que estén definidas algunas responsabilidades, alcances de los controles. Pero un nivel 3 ya gestionado, ya se puede validar que hay una gestión de las prácticas de seguridad, que hay planes de acción, hay una planificación, hay metas, hay recursos, hay capacitaciones y participación del personal interesado, ¿no? Esto digamos que debería ser un nivel mínimo al que deberíamos aspirar para considerarnos en un nivel de protección adecuado para enfrentar los modernos retos que nos presenta la ciberseguridad. Sin embargo, hay mejores niveles aún cuando ya hablamos de un nivel que tenemos evaluación, cuando podemos medir mediante indicadores de desempeño o indicadores de riesgo, y que nos van a permitir de un vistazo a la alta gerencia poder saber si estamos dentro de lo que se espera o si estamos entrando a niveles o a umbrales de riesgo que no son aceptables para nuestra organización. Y finalmente un nivel optimizado que ya tenemos, podemos automatizar incluso podemos optimizar nuestras capacidades y nuestras mediciones y podemos pues entrar a un ciclo de mejora continua permanentemente. Tenemos que evaluar esos resultados en función de lo que hemos indicado y ver cuáles son aquellos puntos en los cuales podemos tener una brecha mayor. Por ejemplo, este es un ejemplo hipotético de una empresa que ha hecho su assessment, su evaluación, y encontramos que, por ejemplo, lo que corresponde a control de accesos tiene un nivel medio, en la gestión de activos está bien desarrollado, pero, por ejemplo, en concientización y entrenamiento, pues está una brecha bastante grande, ¿no? Prácticamente es inexistente. Importante con una evaluación completa que nos va a permitir saber cuál es nuestra postura actual de ciberseguridad. Para poder avanzar, tenemos que partir de saber dónde estamos y en función de ello, poder establecer un plan de acción. Tenemos que priorizar aquellas áreas en las que estamos más débiles o que representan mayor riesgo para nuestra organización y comenzar a desplegar las herramientas de ciberseguridad que nos van a permitir protegernos, hacer un análisis de impacto a negocio para saber cuáles son esos procesos más urgentes, más críticos, hacer el assessment, la evaluación de ciberriesgos que estaba mostrando, saber dónde tenemos las mayores brechas, desarrollar un plan de contingencia para ver que, en el caso de ocurrencia de un incidente, qué es lo que vamos a hacer. Y, sobre todo, hacer una prueba del plan que se ha desarrollado. Cuando nosotros tenemos un plan de contingencia, un plan de continuidad, un plan de respuesta a incidentes, quiere decir que ya hemos alcanzado un determinado nivel de madurez. Es importante, es un muy buen logro. Sin embargo, normalmente los planes, cuando recién se desarrollan y se tienen que ejecutar porque ocurre una contingencia, en la mayoría de los casos fallan, porque justamente no todas las cosas ocurren como inicialmente se planifican. Entonces ahí es importantísimo poder hacer pruebas para ver cuáles son aquellos puntos que de repente teóricamente no se habían contemplado y que tienen que adaptarse, ajustarse. Las pruebas de los planes deben ser periódicas y continuas. Deben hacerse dependiendo de la organización, de repente todos los años o cada semestre, según lo que corresponda a cada organización o que lo que le pida su regulación, su normativa, y con ello poder validar si los planes realmente funcionan y cuáles son las mejoras, las oportunidades de mejora que tiene el plan. Siempre deberíamos encontrar oportunidades de mejora. Una prueba de plan bien ejecutada nos va a dar oportunidades de mejora porque justamente ese es el objetivo del plan, poder descubrir oportunidades de mejora. ¿Okay? Y bueno, transversal a todo ello, el programa de entrenamiento y concientización del personal, ¿no? Para fortalecer ese eslabón que no sea el eslabón más débil, sino por el contrario, que sea aquel agente activo
que nos avisa de los ataques, de las vulnerabilidades y que entiende a seguridad de la información como un apoyo para lograr los objetivos del negocio. Bien, esto es lo que queríamos compartir con ustedes durante esta breve charla y bueno, esperamos si tienen alguna consulta. Así es. Gracias, Carlos. Teníamos una pregunta cuando hablábamos de las herramientas basadas en inteligencia artificial. Ruth nos mencionaba qué herramientas con inteligencia artificial se podrían recomendar para la gestión de ciberseguridad. Bueno, no quisiéramos hacer aquí un tema comercial. Tendríamos que, cuando hablamos con nuestro proveedor, poder preguntarle y saber qué tipo de tecnología está usando y con ello poder hacer la comparativa necesaria para saber si la herramienta que se nos propone es realmente una herramienta que está incorporando técnicas modernas de detección. Esto no es un secreto, esto los diversos proveedores lo conocen y bueno, es cuestión simplemente de evaluarlo en cada caso. Ahora, como herramientas iniciales, y más que marcas específicas, tipos de herramientas, podríamos comentar una línea base de un anti-malware avanzado y de un monitoreador de tráfico, me parece. No sé qué opinas, Carlos. Ah, claro, sí, sí, respecto a los aspectos o a aquellos dominios que tendríamos en los que podemos aplicar más rápidamente y que están más difundidos, efectivamente, el poder detectar qué procesos maliciosos se están instalando en nuestro endpoint es fundamental. Y también aquellos que están circulando a través de la red, poder saber qué está circulando. Disculpen, yo sí. Em, los procesos maliciosos son más detectables inicialmente en lo que es el flujo, el tráfico de red. Ahí podemos encontrar, y es de gran aplicación el uso de inteligencia artificial para poder detectarlos ahí, en la red, en el tráfico de red, o también en los endpoints, en las computadoras personales o en los dispositivos personales, ¿no? Como punto inicial, como dices, una base para poder encontrar y comenzar a aplicar esa tecnología. Hay otros aspectos también que se pueden ver en los dispositivos SIEM, por ejemplo, en los dispositivos que recopilan los logs, que son los centralizadores de las pistas de auditoría, donde también se puede detectar patrones de nuestro uso normal y cuando se encuentren anomalías o cambios que no corresponden con el uso normal de las aplicaciones, de los sistemas, pues lanzar las alertas correspondientes. Así es. Eh, Tuvimos una consulta también, hicimos esta sesión en inglés, que creo que es una pregunta que vale la pena comentar ahora. Hablamos de la respuesta a incidentes y de cómo tenemos que estar comunicados con eh, organizaciones que nos puedan ayudar pues, a tener una visión más completa de los ataques, de cómo están funcionando. eh, y la pregunta era, ¿cómo desarrollamos esas interacciones? ¿Qué tipo de organizaciones nos pueden ayudar en esta respuesta de incidentes? Okay. Ahí es importante, hay varios tipos de organizaciones que nos pueden ayudar. Organizaciones, por ejemplo, como los ISAC, que son organizaciones que agrupan determinados tipos de industria y notifican sobre las amenazas o las vulnerabilidades, los tipos de ataque más recientes, ¿no? También es importante poder establecer lazos con nuestras organizaciones similares a la nuestra, por ejemplo, una organización gremial, local, que nos permita conocer qué es lo que está ocurriendo en nuestra región, en nuestro rubro, y así poder intercambiar. Ahí no existe la competencia, en ese caso, en el caso de seguridad de la información, lo más importante es poder compartir la información.
Y un punto importantísimo aquí es la ayuda de nuestros proveedores. Nuestros proveedores son los especialistas que pueden brindarnos boletines, información clave y también en el mismo momento del incidente apoyarnos con la respuesta. Y quienes están también, al ser especialistas y estar en este mundo de la ciberseguridad constantemente alimentados, poder darnos un apoyo oportuno y específico al tipo de ataque que estamos recibiendo o que sospechamos que estamos recibiendo para poder reaccionar de una manera adecuada. Entonces ahí los proveedores son también un punto clave de de la información que podemos recibir para responder de una manera más adecuada a los incidentes. Así es. Bueno, y viendo que creo que esas son todas las preguntas por el momento, quiero agradecerles a todos por su participación. Espero que hayamos podido transmitir a Carlos en este pequeño tiempo un poco de cómo es que podríamos minimizar estos impactos de incidentes y qué podrían realizar en sus instituciones para fortalecer su postura. Sí, Anita, el material se los estaremos compartiendo esta grabación, un correo posterior. Y quería recordarles que también estamos teniendo un periodo de apoyo de asesoría para cualquier pregunta adicional que pueda surgir. Entonces podemos establecer contacto directo y resolver cualquier consulta que tengan. No quería dejarlos ir sin antes agradecerles unos minutos posteriores para que nos ayuden con una encuesta de satisfacción para darnos un poco el feedback de cómo sintieron la sesión. Muchas gracias con todos. Buenos días, buenas tardes. Ya estamos conectándonos en una futura sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien.